Televisora Andina de Mérida presenta. Amigos, aquí comienza Solo Deportes, el decano del periodismo deportivo. En 60 minutos, acompáñenos a hacer historia en el deporte regional, nacional e internacional. Conduce Pablo Emilio Zapata. En Solo Deportes está el invitado especial. Hoy en Solo Deportes tendremos como invitado especial al exfutbolista y entrenador merideño Ruber Morán. Nació en Mérida el 11 de agosto de 1973. Debutó en la selección de fútbol de Venezuela en un partido amistoso disputado contra Guatemala el 27 de marzo de 1996. Se desempeñaba como delantero y en ocasiones como mediapunta. Integró la plantilla de Estudiantes de Mérida Fútbol Club, que logró acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América en su edición del año 1999. En total, ha disputado 66 encuentros, con 15 siendo el cuarto jugador con más goles en la selección de fútbol de Venezuela. Además, es el segundo jugador con más goles anotados en competencias oficiales, con un total de 11 dianas. Morán formó parte del denominado Boom Vinotinto con Richard Páez al mando. Al colgar los botines comenzó siendo asistente del profesor Jesús Chuy Vera del Zamora Fútbol Club en la temporada 2010-2011. Después, Ruber Morán se convertiría en profesor al ocupar el cargo de director técnico del Deportivo Anzoátegui en 2014 y 2015, y seguidamente regresó al club de sus primeros amores, el Estudiantes de Mérida, en 2016. Actualmente se encuentra en España preparándose y trabajando para continuar con sus labores dentro del balompié. Bienvenido a Solo Deportes, Ruber Morán. En Solo Deportes está el invitado especial. Ya está esa presentación. Es Ruber Morán. Bienvenidos, amables televidentes. Un abrazo gigante a la distancia. Un abrazo de gol. Voy a decirles que ya de entrada, Ruber Morán, ¿quién no conoce el ámbito futbolístico merideño, nacional, jugador de alto nivel en la Vinotinto? Y de entrada, Ruber, ¿por qué escogió el país ibérico y cuál ha sido estas primeras impresiones de su pasantía como entrenador en el fútbol europeo? Bueno, mi etapa como entrenador creo que comenzó desde dentro del campo de juego como jugador. Creo que en esa etapa ya comenzaba a dar mis primeros pasos, girando instrucciones a mis compañeros, correcciones, algo innato, algo en el cual, pues, no sé si esa vena docente que he heredado de mi madre comenzó desde muy temprano a intentar ayudar y corregir y hacer destacar a mis compañeros. Y bueno, dentro de esa etapa que termino como jugador, ya tenía claro que quería ser entrenador. Inmediatamente a mi retiro como jugador activo profesional, me incorporo al staff de entrenadores encabezado por José Jesús Vera, Chuy Vera, acompañado también por Juan Carlos Bavío, y donde tuvimos una etapa importante, interesante, y donde definitivamente afiancé muchísimos conceptos e ideas en las cuales ratificamos nuestras creencias, nuestras preferencias, y sobre todo profundizamos en ese estilo que queríamos hacer ver, el que queríamos transmitir a nuestros jugadores, a nuestros compañeros, y que comenzó con Estudiantes de Mérida. Una vez termina mi etapa como jugador, como ya lo dije, y luego con el Zamora Fútbol Club, donde quedamos campeones, donde hicimos, creo que uno de los equipos que jugó de esa manera, de ese estilo, como a nosotros nos gusta, como nosotros queríamos, y donde llevamos un total convencimiento a una plantilla que antes no había tenido ni la importancia ni la relevancia, tanto individual como colectiva, en un club como el del Zamora, que no había obtenido campeonato alguno, y que
bueno, afortunadamente en nuestras manos pudimos dejar esa estela positiva en nuestro paso por la ciudad de Barinas. Luego estuvimos con el Deportivo Táchira, con el Deportivo Lara, que fue nuestra última etapa fue mi última etapa como asistente técnico, una etapa que duró 5 años aproximadamente, y donde seguro curtí y definí muchísimos conceptos en los cuales tenía claro lo que quería transmitir y lo que quería hacer, con lo que me identifiqué siempre, con ese buen fútbol que nos ha caracterizado a nosotros en Mérida y en esa selección en el cual en algún momento pude hacer vida y marcar de alguna manera la referencia para transmitir ahora como entrenador. Estoy actualmente en Sevilla, en España, en Andalucía, y bueno, donde he hecho pues todo mi proceso formativo. Vamos con Ruber Morán y es parte de una vez, declaraciones que nos llevan a hablar de su nueva etapa ahora como entrenador. ¿Qué es lo primero que le impactó del fútbol español en estas primeras experiencias? Lo que más me ha impactado en mi estadía acá en España es esa constante evolución, esa constante profundización en cada uno de los detalles, en los mínimos detalles que significa el fútbol. Por eso siempre buscan estar a la vanguardia en todas las áreas que cada vez se van incorporando más áreas también de trabajo, buscando esa integralidad en el mejor trato, en esa evolución que se debe buscar constantemente en el fútbol, favoreciendo el rendimiento, favoreciendo esa mejora constante, buscando esa competitividad y manteniéndose en esa vanguardia y en esa élite en el cual pues España se ha conservado en los últimos tiempos. Ha sido para mí un fuerte impacto porque venimos con una cultura un poco más lúdica, un poco más distendida y a lo mejor sin analizar tantos detalles que aquí la verdad es que cada vez más se va irradiando por todo el planeta fútbol este tipo de análisis y de el detallar, profundizar para buscar pues ese punto óptimo, ese puntito de más en la mejora para mantenerse en competencia. Eso me ha impactado muchísimo y bueno, hace que de alguna manera estés constantemente evolucionando, te llevan a tratarlo como una ciencia y eso definitivamente hace que ese impacto que me ha llevado en mi experiencia como entrenador, considero que todavía estoy en formación. Voy a mantenerme en esa constante formación y eso pues es el impacto y el aprendizaje que tengo y que he adquirido acá en España. Es relevante en Europa, es estudiar, es prepararse, Ruber. ¿Qué nos dice de esto? Bueno, lo más relevante para dirigir o para desarrollarse como entrenador en Europa definitivamente es estar actualizado, es estar preparado, primero que nada, mantenerte en esa constante actualización y a partir de allí tener ese golpe de suerte para poder dirigir en la élite, teniendo en cuenta que estamos en el fútbol español, fútbol de las primeras ligas del mundo, las primeras selecciones del mundo, y que pues obligatoriamente por la manera en la que está formalizado y concebido el fútbol acá, pues hay que tener debidamente las licencias y a partir de allí mantenerte en esa constante actualización para poder competir, para poder estar dentro de esa onda competitiva.
Acá el ser entrenador o ser futbolista es tanto como, yo digo que es el sueño europeo, tanto como para nosotros allá el sueño americano, lo que hemos escuchado, esa frase y ese significado de esa expresión, pues acá ser entrenador a nivel profesional es prácticamente también cumplir un sueño, el sueño europeo, y, y por ende pues hay una altísima competitividad en esos espacios. De hecho es voraz el- el ambiente y el entorno de lo que circunda para un entrenador en España. Y más en las primeras ligas, en las primeras divisiones, en las categorías profesionales. La verdad que hay una altísima competitividad y un altísimo nivel en los entrenadores. Pero considero yo, más allá de lo relevante que es estar preparado y actualizado, es tener una idea clara que transmitirle a los futbolistas. Eso independientemente de estar preparado, tener credenciales, es tener de alguna manera una idea clara a la cual transmitir, teniendo en cuenta el potencial y las características de tus futbolistas para poder plantear una idea de juego y que eh, se asimile o se asemeje eh, de lo más posible, lo máximo posible a la idea de juego que tú tienes como entrenador. Ahí estaba Ruber en esa faceta ya como técnico, pero ha tenido ya la experiencia de empezar a dirigir. Eso es algo que es normal, no sin apresuramiento, sino ir en esa etapa formativa. Sí, recibí en el año 2018 la invitación de un club de tercera división, en ese entonces, ahora Primera Ref. Y bueno, esa situación me terminó de dar la motivación y el empujoncito para definitivamente tomar las riendas de la preparación como entrenador acreditado de la UEFA, y en vista de que las que traía procedentes de Sudamérica no eran válidas acá, y bueno, eso pues me llevó a una situación, desencadenó en la otra y traté de sacarle el máximo provecho. Luego han habido otras opciones que durante tiempos de pandemia se han presentado, pero que no se han terminado de concretar justamente porque estaba en ese proceso preparatorio y las credenciales que ostentaba en ese entonces eran las de nivel medio y no permitían esas, según las categorías, los rangos de acción no lo permitían. Ahora mismo ya tengo las credenciales máximas y bueno, a la espera de poder dirigir no solamente acá, sino en cualquier parte del mundo. Qué bueno lo de Ruber Morán. Tiene ya a la mano todas sus credenciales para dirigir. Es nuestro invitado especial, el merideño, orgullo del fútbol en este sector del país y además relevante en la selección Vinotinto. Pausa y retornamos porque estamos en Solo Deportes. Voy a entrar de nuevo con Ruber Morán, estratega ya, hay que hablarle como entrenador, como técnico, que son facetas importantes para encontrar qué es lo que realmente se tiene en el fútbol europeo. Y con Ruber Morán vamos a entrar de una vez a entregar una pregunta que es muy importante porque Ruber desde España nos ha cedido esta bonita oportunidad para que se reencuentre con el fútbol venezolano y con una pauta que se llama el balompié que nos existe. ¿Qué se necesita para ser entrenador en España? ¿Qué se necesita para empezar a desarrollarse ya en este ámbito? Bueno, para dirigir en España se necesita un nivel mínimo de bachiller a nivel de nivel académico, y obviamente para poder figurar y ser inscrito en cualquier club debidamente formal
tanto a nivel federativo como ya en las ligas altas a nivel competitivo, en las ligas profesionales. Se necesita obviamente las credenciales para, según se vaya ascendiendo en la exigencia en la categoría, pues mayor es la exigencia de la licencia, el nivel. Y bueno, desde el curso de monitor, el nivel de monitor, después un nivel básico, hay un avanzado y un nivel profesional, que es el que te permite dirigir en cualquier categoría, inclusive en selecciones nacionales. La licencia UEFA tiene el aval y la posibilidad de que es una licencia válida en todo el mundo. Nosotros hacemos una pequeña pausa con Rubén Morán, pero porque nos vamos al fútbol de América Latina, al centroamericano, a la CONCACAF, porque está de pláceme Costa Rica, los Ticos, Luis Fernando Suárez. Este grupo logró la clasificación. Señoras y señores, de fiesta Costa Rica. Gerardo Coto nos habla que los Ticos vuelven y van a estar en Qatar. En Solo Deportes nos vamos por América y el mundo. Pablo, un cordial saludo desde Costa Rica. Gerardo Coto Cover, tu amigo y colega de Canal 13, te saluda. Para todos tus televidentes de Solo Deporte, un placer contactarte. Y bueno, pues contarte que Costa Rica ya está nuestra selección llegó anoche aquí a suelo nacional, después de un intenso viaje desde Qatar, que los llevó por Miami también. Partieron en horas de la mañana de Qatar y llegaron ayer a eso de las 7:35 de la noche, hora aquí de Costa Rica. Y bueno, tuvieron un recibimiento apoteósico de una caravana que los llevó por aproximadamente una hora entre el aeropuerto y las instalaciones del Proyecto Gol, el complejo deportivo de la Federación de Fútbol, con una multitudinaria asistencia, pese a que hubo mucha lluvia aquí en Costa Rica anoche. La gente se volcó a las calles a recibir a la selección, que ha logrado su boleto a su sexto mundial, el tercero de manera consecutiva, todo un hito para el fútbol centroamericano. Costa Rica es el tercer equipo apenas que consigue más de 2 o 3 mundiales consecutivos clasificando. Solo México y Estados Unidos han hecho esa proeza y ahora Costa Rica se une. Desde ya, Costa Rica, con el panorama y el clima duro, ¿no?, de enfrentar a Alemania, a España y a Japón en la próxima cita mundialista de Qatar, y a la espera de lo que podamos hacer. Se han anunciado 2 fogueos, aunque no tenemos los rivales. Sí se menciona que un partido será acá en San José y otro en Estados Unidos, aunque como te digo, Pablo, los rivales todavía no están definidos por la Federación de Fútbol. Será lo único que tenga Costa Rica antes del Mundial, 2 fogueos y pues esperar cómo le va a nuestra selección. Pero sí ha sido un caluroso recibimiento para una selección que se daba por muerta hace pocos meses y que ahora está en su 6ª Copa del Mundo. Pablo, un placer saludarte y aquí estamos a la orden. Costa Rica seguirá haciendo noticias de aquí hasta diciembre en el Mundial, así que por supuesto en lo que te podamos ayudar será un placer. Gerardo Coto Cover desde Costa Rica, un gusto y un abrazo. Estamos en este recorrido porque el fútbol, el deporte, permite una alegría y una tristeza. De la alegría nos vamos a la tristeza. Lima, Perú, José Martí estuvo por Qatar. Por favor, Gareca y sus muchachos no lograron el cometido. Australia los dejó. Sin Qatar, nos llena de tristeza porque era otro equipo suramericano que podía estar en este cita mundialista. José Martí, háblenos, por favor. En Solo Deportes nos vamos por América y el mundo. Hola muchachos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Sí, causó mucho dolor la eliminación de la selección peruana en el partido del repechaje intercontinental. No se esperaba que el nivel del equipo sea tan bajo como el que mostró en aquella ocasión. Lamentablemente no se pudo sacar adelante el resultado. La tanda de penales consideramos que es una lotería. Fallaron 2 jugadores que tal vez no están tan acostumbrados a patear este tipo de definiciones. Y bueno, ya está, toca pasar la página. La hinchada nacional mostró su apoyo. Fue muy duro el golpe, incluso 2 jugadores
de la selección peruana prácticamente renunciaron al equipo, luego se dieron cuenta de lo que había pasado, reflexionaron, sacaron las publicaciones, pero golpeó mucho el tema de la eliminación al Mundial. Había mucha ilusión tanto en el equipo como en la hinchada nacional. Como les repito, ¿no? La fanaticada recibió a los jugadores que llegaron a Lima, porque hubo un grupo que se quedó en Europa para integrarse a los clubes, a sus respectivas pretemporadas. El equipo que llegó a Lima fue recibido con un banderazo, con bengalas, con banderas, con cánticos de apoyo, que obviamente demuestran pues el respaldo de la hinchada nacional al equipo de todos. Con relación a la permanencia de Ricardo Gareca, todavía se está analizando. Hay un desgaste que ya es obvio por el tiempo que tiene el profesor Ricardo al frente de la selección peruana. La relación es muy buena entre la federación y él, pero todavía no se han sentado, se van a reunir en los próximos días para definir el futuro. Vamos a ver qué tan motivado se encuentra el Tigre para seguir al frente de la selección peruana. Los jugadores han dicho que obviamente desean que el profesor continúe en el equipo. El pueblo peruano también considera que debe seguir al frente de la selección nacional, pero obviamente va a depender mucho de los objetivos que tenga planteado el profesor para los próximos años y si es que aún siente motivación para estar al frente del equipo nacional. Eso ha sido todo por mi parte, amigos. Espero reencontrarme muy pronto con ustedes y les mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Sí, de Lima, el fútbol es así, ¿no? El deporte también, en general, se vive de derrotas y también de triunfos. Entonces, es el contraste. Regresamos con Ruber Morán, está en España, está en Sevilla. Ruber es nuestro invitado especial. Pregunto, Ruber, la experiencia, eso es lo que va sumando. ¿Sí le ha brindado el fútbol español acumular, repito, esa experiencia? Bueno, el poder escalar en España es complicado, no es imposible, pero es complicado, es complejo. Y así como en el momento que me tocó ser futbolista, que quemé mis etapas, también como asistente, como entrenador principal, y bueno, como entrenador en formación en Europa, he tenido la oportunidad de trabajar en un club de formación amateur, que es donde hago vida como director y como entrenador. He tenido la oportunidad de dirigir en una división de honor, que sería la máxima categoría a nivel juvenil, sería una primera división, pero de categoría juvenil, donde se confronta con toda la zona de Andalucía, de los clubes de primera división, llámese el Granada, el Cádiz, el Sevilla, el Betis, el Málaga y todas sus filiales. Y bueno, he podido estar en esa categoría con el club donde resido, que es un club que el próximo año va a cumplir 100 años y del cual pues tenemos un cierto vínculo, ¿no? Aunque están en proceso de reestructuración, estamos parcialmente vinculados, pero con la idea firme de estar en la élite, de pasar a los siguientes niveles y bueno, buscando esa oportunidad y esa opción que te permita escalar en el fútbol español y sobre todo en este fútbol de élite como el fútbol español. Es esto que se va manejando, es la formación, es el estudio, es la experiencia. Pero si algo hay que enfatizar es, Ruber, la estructura, ¿cómo analiza la estructura de lo que le ha tocado vivir allí en el fútbol español? Bueno, lo mejor de la estructura del fútbol español, yo diría que básicamente a nivel profesional van supliendo todas las áreas. Yo creo que los clubes de élite del fútbol español ahora mismo son de los clubes que más cuidan los detalles, en los que más ahondan y profundizan en la investigación, en la ciencia, en tener una muy buena base de datos, calificando y cualificando cada uno de los aspectos
a mejorar en el desarrollo del futbolista, desde la formación hasta la preparación a la élite, y obviamente los que desarrollan el fútbol élite, con una infraestructura física de primera categoría, de primer nivel, de primer mundo, y del mismo modo la estructura organizativa. Cada vez van abriendo y ampliando más departamentos donde los clubes van manejándose definitivamente como unas empresas dentro de una gran industria, como lo es el fútbol, y especialmente en esta liga, en este país donde se vive, se respira el fútbol las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Y bueno, hay clubes de formación, clubes amateur, donde también hay sus carencias, pero donde la mayoría de los sitios, donde la mayoría de los clubes cuentan con su propia infraestructura, con sus canchas, en su mayoría con césped sintético, y donde la masificación y la cualificación en una gran cantidad de divisiones, desde las categorías amateur en fútbol 7, pasando por fútbol 11, hay una gran masificación en el fútbol, en el fútbol de formación. En las categorías competitivas, como llaman acá, las de cadetes, que serían un sub-16, un sub-14, un sub-16 y un sub-18, que para nosotros serían esas categorías. Acá serían cadete, juvenil y senior, respectivamente, y esas categorías pues ya se denominan como categorías competitivas. Obviamente tratando de cubrir y abordar y abarcar el mercado español, el mercado internacional también. Y bueno, la verdad que es muy diverso, muy variado, muy extenso, y sobre todo profundizan muchísimo en el desarrollo estructural, organizativo, individual y colectivo del futbolista y los futbolistas, las futbolistas de acá en España. Cada vez el fútbol femenino tiene mayor fuerza. Ya se están empezando a jugar categorías infantiles, o desde las primeras categorías, ya separando los géneros a nivel de femenino, a nivel masculino, aunque también lo permiten jugarlo de manera mixta hasta cierto punto. Ya cuando empieza el desarrollo normal de la etapa de la adolescencia, en la pubertad, pues separan las categorías, y ya el fútbol femenino pues comienza definitivamente un andar por separado, una preparación por separado, donde le dedican muchísimo tiempo, donde tienen muchísimo interés, y donde cada vez va calando más en el interés del aficionado, de la prensa, de la televisión, y donde cada vez cobran mayor fuerza y van avanzando en profesionalizar cada vez más y mejor el fútbol femenino. El fútbol masculino pues tiene todas sus categorías profesionalizadas, desde la primera división, la segunda, y una primera ref, que antiguamente era la segunda división o la segunda B, la tercera, y a partir de allí pues una gran cantidad de categorías regionales, provinciales, y donde cada una de las lo que pudiéramos decir por demarcación geopolítica, aquí sería por comunidades autónomas, van circunscribiéndose en cada una de las competiciones, en las cuales
Hay un sinfín de categorías por cada una de divisiones, por cada una de las categorías en las que se juega el fútbol acá, de formación y fútbol amateur. Es Ruber Morán, nuestro invitado muy especial desde España, desde Sevilla, hablando de todo lo que rodea en el fútbol español y su experiencia ya como entrenador. Nosotros vamos sumando esta bonita experiencia, este bonito diálogo para todos nuestros televidentes. Pausa y ya retornamos. Solo Deportes. En Solo Deportes nos vamos por América y el mundo. Hola, hola compañeros de Solo Deportes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Felipe Ferreira les habla y les saluda desde Brasil, un inmenso placer. Bien, sobre la árbitra Edina Alves, ¿no? Que acá en Brasil la llamamos Edinha en diminutivo, un diminutivo de cariño, ¿no? Es una profesional que tiene 42 años y está en el cuadro profesional de la Confederación Brasileña de Fútbol desde el año 2007, ¿no? Es considerada acá una profesional de calidad, ¿no? De jerarquía, tanto que fue la primera profesional a participar, ¿no? La primera mujer a participar de un mundial de clubes FIFA, ¿no? Participó, trabajó, ¿no? En 2 partidos, ¿no? En el Mundial 2021, ahora que también tuvo sus momentos difíciles, ¿no? Y en uno de ellos la razón fue justamente una mala actuación, ¿no? Por la fecha 4 del Campeonato Provincial Paulistão, ¿no? El año pasado dejó de señalar un penal sobre el delantero Luciano de São Paulo. Y ¿no? El delantero Luciano se la llenó de críticas, ¿no? Y se arrepintió Edina tanto, ¿no? Fue tan pesado el momento que después tuvo problemas de depresión, ¿no? Y tuvo que pasar por terapias para conseguir, ¿no? Continuar actuando profesionalmente, ¿no? Fue un momento psicológico terrible para ella, las críticas fueron muy pesadas. Ahora, claro que con puntos que se pasaron dentro de la cancha, ¿no? En el césped, en el terreno del juego, ¿no? Ahora, así es una profesional que tiene su capacidad, que tiene sus momentos, así digamos, positivos en la carrera. Es una carrera que tiene más puntos altos que puntos débiles, ¿no? Que puntos bajos. Ahora, sobre la actuación en el partido por la final del campeonato sub-20, ¿no? Entre Francia y Venezuela, particularmente pienso que fue una actuación desequilibrada, muchas tarjetas amarillas para un lado, poquísimas para el otro, tarjeta roja para un lado, nada para otro, y es esto, creo que ella posibilitó ese desequilibrio, ¿no? La mala actuación, una actuación muy floja, lo posibilitó, ¿no? Ahora que es una profesional que puede trabajar. Bueno, nosotros en el trabajo en Solo Deportes, en nuestro trabajo de producción, investigación periodística, por eso queríamos saber de Edinha, la árbitro brasileña que puso en tela de juicio la final entre Francia y Venezuela. Así es, investigar para poder hablar. Nosotros regresamos con Ruber Morán, Sevilla, España, el gran invitado especial hoy en Solo Deportes. Ruber, ¿trabaja con jugadores españoles? ¿Cuál es la diferencia que tiene y usted ha visto, ha analizado, a diferencia, repito, del jugador venezolano? Bueno, talento siempre hemos tenido en Venezuela. Yo pienso que por eso no tenemos ningún tipo de inconveniente y no debemos tener ningún tipo de complejo, porque talento siempre ha habido en Venezuela. Por allí la diferencia con el futbolista español de las categorías de formación e incluso por consecuencia lógica y natural a niveles profesionales, hay un trabajo, un método
una filosofía de trabajo donde la conceptualización táctica, técnica es muy marcada, donde hay muchísima claridad en la interpretación de conceptos, a pesar de cualquier cambio que pueda existir durante el transcurso de la formación del futbolista español. Prácticamente se habla en los mismos términos y donde la exigencia va creciendo. La dinámica, los ritmos, van trabajando todas las áreas y bueno, van aplicando conceptos, van haciendo cada vez tareas más complejas, y eso hace que el futbolista pues tenga una capacidad cognitiva, de destrezas y sobre todo esas respuestas que son tan necesarias en el fútbol de hoy día, donde los tiempos cada vez son menores y las respuestas tienen que ser cada vez más asertivas, más rápidas y mejor ejecutadas. Pues en eso el fútbol español pues tiene una garantía en ese aspecto. Pero la diferencia yo creo que pasa por allí. Yo creo que en Venezuela la formación de nuestros entrenadores, a pesar de la capacidad y de la calidad, yo creo que hay que alinear una metodología que nos permita a nosotros también identificar una forma y una manera de trabajar que nos dé de alguna manera una característica y le sea fácil la transferencia de la información al futbolista, porque creo que esa sería la única diferencia con la que hoy pudiera definir la actualidad del futbolista en formación del fútbol venezolano con el fútbol español. Ruber Morán es nuestro invitado. Su experiencia en el fútbol europeo, más concretamente en el fútbol español, pero hay algo importante. ¿Qué le podría transmitir todo lo que ha aprendido, como estamos haciendo en este instante, en este programa de Solo Deportes? Estamos aprendiendo con Ruber Morán de balompié, no solamente, de historia, de la experiencia. ¿Qué le podría transmitir su conocimiento del fútbol venezolano? Bueno, siempre la ilusión, la intención de formarme, de crecer, de evolucionar como entrenador, como hombre de fútbol, siempre ha sido pensando en el fútbol venezolano. Yo creo que tenemos una tarea importante, una responsabilidad histórica también, generacional, así como también le dimos en su momento cambios trascendentales a nuestro fútbol a nivel de clubes, a nivel de selección. En esta etapa como entrenador pues considero que se deben seguir haciendo cambios, mejoras, a evolucionar, acercarnos y adecuarnos a lo que se hace en la élite. Por eso esta intención de forjarse en una formación tan exhaustiva como la que se hace acá, para tratar de acortar esas distancias, para tratar de apoyar y aportar en el fútbol venezolano, en características muy simples como el ritmo, la velocidad en la cual se juega, teniendo en cuenta las grandes destrezas que tiene el fútbol sudamericano y que acá terminan haciendo la diferencia. Yo creo que en Venezuela, logrando y adecuando los ritmos de juego, las tomas de decisiones, con la calidad y la eficacia que se tiene a nivel técnico en Venezuela, esa gran capacidad técnica que se tiene, yo creo que se pueden hacer grandísimas cosas. Considero yo que esa es una de las formas en las que uno puede aportar. Creo que el transferir, adaptando a nuestra realidad, a nuestro contexto,
todos estos conocimientos, podemos lograr mantenernos en la élite, comenzando a nivel de nuestras estructuras, luego en las competencias a nivel de clubes, que es una tarea todavía pendiente, y más aún la de nuestra selección. Esa creo que sería nuestra aportación, y bueno, con la intención de que todo esto, todas estas exigencias, toda esta actualización pues sea puesta en función del fútbol venezolano, porque como venezolano es con la intención que me he venido a forjar en una exigencia como la que se tiene acá. Ruber Morán, es un bonito diálogo que estamos realizando en esta entrevista con Ruber Morán desde Sevilla, España. Nosotros hemos ido recopilando todo lo que ha venido desarrollando este exitoso jugador en la Vinotinto y en grandes equipos de Venezuela, pero además en una etapa de formación que va a dar mucho fruto de aquí en adelante. Pausa y regresamos a Solo Deportes. En Solo Deportes nos vamos por América y el mundo. ¿Qué tal, amigos televidentes de Solo Deportes en el estado Mérida, en la República de Venezuela? La llegada de Néstor Lorenzo a la selección de nuestro país pues no ha caído bien en todo el contexto nacional, especialmente con la prensa especializada, porque consideran que Lorenzo siempre ha sido segundo, no ha tenido la oportunidad de dirigir. Es cierto que él era el que manejaba una parte de la táctica del equipo del profesor Peckerman en la selección argentina, y luego en las ocasiones que dirigió la selección Colombia, que tuvo pues la oportunidad de llevarla a 2 campeonatos del mundo. Pero hasta ahora estaba dirigiendo en propiedad un equipo en la primera división en el fútbol peruano, no con selección, y eso pues gravita en que no tiene las charreteras suficientes como las de Peckerman, como la de otros técnicos que han pasado por nuestra selección, y que se necesita para armar ese contexto de una selección y de un cuerpo técnico con experiencia para manejar jugadores que están ganando más plata que los técnicos, que están actuando en Europa. Él, por ejemplo, habla de James Rodríguez, que lo traería siempre y cuando esté en condiciones. Muchos consideran que ya James le ha dicho adiós a la selección. Jugadores colombianos que actúan en el exterior van a ser convocados, pero él dice que va a tener prioridad para jugadores colombianos que están actuando en el torneo local. Otra cosa es también que el técnico permanezca en nuestro país, porque lamentablemente estos técnicos extranjeros vienen, firman el contrato y están aquí 2-3 días antes de los partidos correspondientes oficiales que tiene Colombia, y luego no se les ve. Deben hacer un trabajo también con divisiones menores, con categorías sub-15, sub-17, sub-20, para que se juegue a lo mismo, como en alguna oportunidad lo hizo Pacho Maturana, lo hizo Blacoje Vidini en su comienzo en el fútbol de nuestro país. No como Peckerman, que pues sí, fue exitoso con selección, pero venía simplemente a los partidos, de resto vivía en Europa o vivía en Argentina, y se despreocupan porque ganan mucho dinero. Ha conformado una dupla Néstor Lorenzo con Amaranto Perea. Amaranto Perea es el mismo técnico que fracasó con Junior, que fracasó con Río Negro dirigiendo la primera B, y además fue uno de los que estuvo involucrados en aquella famosa situación anómala cuando Colombia estuvo en la Copa América de Venezuela. El técnico era Pinto y le hicieron una serie de cosas extrafutbolísticas, y ahí estaba Perea. Perea decía que él venía del Atlético de Madrid, el técnico lo quiso colocar de lateral derecho, dijo que él no podía ser lateral derecho. Al final, en el fútbol europeo y en el Atlético de Madrid terminó jugando en esa posición, pero hicieron cosas extrafutbolísticas simplemente para sacar al técnico Jorge Luis Pinto de la selección de nuestro país. Esto es todo desde Colombia para Solo Deportes en Mérida con Carlos Salazar. Feliz resto de día. Hola amigos de Solo Deportes de Venezuela, les habla Lucas Gatti de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
para contarles sobre la situación de Sebastián Villa. El delantero colombiano está acusado en 2 causas diferentes, una por violencia de género impuesta por su ex mujer Daniela Cortés, una causa que dista de abril del 2020, y se lo acusa al colombiano de violencia de género. Esta causa que lleva adelante el delantero, determinó la jueza que tiene que Sebastián Villa declarar en un juicio oral el 19, 20 y 21 de septiembre a raíz de la acusación de su exmujer Daniela Cortés. Se ven imágenes donde ella está ensangrentada en uno de sus labios y bueno, fue a través de una pelea que tuvieron allá por abril del 2020 y el colombiano fue acusado de violencia de género. Bueno, esta causa está abierta y tendrá que declarar el colombiano en septiembre de este año. Y hay otra causa que está abierta que se la impuso Tamara Doldán, una ex también de Sebastián Villa, una causa que dista de hace un par de meses, pero que este hecho violento sucedió en junio del 2021, en un encuentro que tuvieron ambos, que tuvo que ver, que se llevó a cabo en la quinta de Sebastián Villa en Canning, y el colombiano está acusado de abuso sexual, violencia de género, y que todavía está abierta, y a raíz de las últimas declaraciones de Tamara Doldán, ratificando la violencia que llevó a cabo en su momento Sebastián Villa, bueno, la fiscal de la causa, Vanessa González, determinó la detención del colombiano, aunque el juez de Loma de Zamora, que lleva adelante la causa, le cedió la libertad a Sebastián Villa. Por eso el colombiano hoy va a ser parte del 11 para enfrentar a Tigre, aunque en los próximos días puede ser detenido el delantero Sebastián Villa. Informó para los amigos de Solo Deportes Lucas Gatti. En Solo Deportes. Bueno, todo este recorrido por el mundo del fútbol nos deja de una vez estacionados, porque es el invitado especial Ruber Morán desde Sevilla, España. Ruber, regresa al fútbol venezolano, ¿se viene otra vez? Bueno, por supuesto que para mí, para cualquiera de los que hemos tenido la oportunidad de defender la casaca nacional, siempre es una ilusión grande de poder vestir nuevamente o defender nuevamente los colores patrios y qué más en estos momentos de nuestra selección. Le deseamos muchísimo éxito a la gestión actual. Y nosotros seguimos avanzando para tratar de que en cualquier momento, cuando se dé la oportunidad, hacer los méritos necesarios para poder estar allí. Creo que la preparación y el nivel de transmisión de conocimientos pues está allí. Los tenemos y bueno, esperemos que en algún momento, cuando se dé esa oportunidad, poder aprovecharla, poder aportar y siempre pues con esa disposición, con esa ilusión de poder ojalá en el futuro poder estar allí y no deja de ser uno de los objetivos grandes en los cuales uno se traza tantas y tantos objetivos y metas para motivarse en la exigencia en la que uno se somete para estas lides como entrenador o como hombre de fútbol. Por supuesto que la Vinotinto está siempre dentro de nuestros pensamientos y bueno, siempre la ilusión de poder estar allí. Claro. Con Ruber Morán, nosotros ese análisis es jugar Vinotinto, pero vamos con Jaime Ricardo Gómez, que nos habla del fútbol venezolano en análisis en profundidad, pero es el tema Pekerman, que rodea muchas cosas. Después de su gira, después de la presencia en Francia, Jaime Ricardo hace un análisis muy interesante del estratega argentino. El fútbol venezolano es noticia y análisis con Jaime Ricardo Gómez. Le preguntaron a José Pekerman que estableciera comparaciones
entre los procesos que tuvo con Argentina y Colombia y el que está comenzando con Venezuela, y dijo textualmente: cuando haces algo varias veces y te sale bien, si lo vuelves a hacer, te va a volver a salir bien. ¿Qué se puede traducir de esta reflexión de Pekerman? Que lo que hizo con Argentina y con Colombia lo piensa repetir con la selección de Venezuela. Veamos. 0 contacto con la prensa, 0 declaraciones a los medios, algunas ruedas de prensa en general, pero nada de entrevistas personales, mucho hermetismo con su equipo, porque Pekerman cree fielmente en su equipo que encabeza el señor Lescano como gerente y que ya sabemos todos los nombres que hay detrás de él. Dentro de la cancha cree fielmente en el enganche, en el número 10. Por eso hemos visto el protagonismo de Soteldo en los últimos 2 partidos. La renovación es algo importante. Pekerman le tocó renovar a la selección argentina y a la selección colombiana, y muy probablemente de este grupo que acaba de quedar subcampeón en Francia, en Toulon, veamos a corto plazo algunos jugadores. Ya del grupo, por ejemplo, que tuvo Dudamel en el subcampeonato mundial de Corea, hay prácticamente 7, 8 jugadores en la selección de mayores actuando con regularidad. No sería descabellado ver entonces algunos muchachos ahora pasar a la primera, porque en estas 2 primeras convocatorias no ha habido mayores sorpresas. De verdad que se han mantenido muchos nombres conocidos. También cree Pekerman en los jugadores que militan en Europa. Es muy dado a menospreciar, y disculpen un término un tanto peyorativo, al jugador de la liga local. En Colombia lo hacía con muy pero muy contadas excepciones. Pondrá la lupa en Europa y algunas ligas importantes. Eso es un campanazo para todo este grupo que está en la Major League Soccer y en algunas otras ligas que para Pekerman no son importantes. Las palabras de Pekerman fueron escuetas, pero ya podemos imaginarnos muchas cosas de lo que tiene José en su cabeza. Será hasta la próxima. El fútbol venezolano. Eisa, el fútbol venezolano con Jaime Ricardo Gómez es ir analizando con Pekerman. Ojo, que viene algo que se llama renovación, no sé si es el término, pero en marzo del próximo año vendrá eliminatoria. Tiene que apresurar a como de lugar todo lo que se tiene del fútbol venezolano, todo ese caudal, todo ese potencial se necesita para llegar de alguna manera a entrar en este contexto futbolístico. Ruber Morán, última pregunta. Desde allá, desde Europa, ¿cómo se ve el desarrollo, la actualidad del fútbol venezolano? Están los planes, volver a Venezuela siempre está en los planes, siempre va a ser así. Es la forma en la que yo consigo ser hombre de fútbol. Siempre hay que retribuir a tu casa, a tu país, a tu ciudad, a tu gentilicio. Y más aún con tanta tarea pendiente. Creo que hay muchísimo que trabajar, está todo por hacer. Creo que el trabajo se debe seguir haciendo, se debe seguir profundizando, porque tampoco es desestimar ni obviar todos los esfuerzos que se hacen actualmente en el fútbol venezolano, pero hay que poner una marcha más. Y en eso pues la intención de que en cualquier momento, cuando se dé la oportunidad, volver al fútbol de mi país, a seguir aportando, a seguir haciendo crecer nuestro fútbol. Y bueno, siempre ha estado, desde un primer momento, desde el momento en que tomé la decisión de prepararme, está en la mira ese objetivo de poder trascender y lograr cosas con el fútbol de mi país. Ruber Morán, en este ir y venir de las preguntas como invitado especial. El fútbol tiene algo que se llama las 2 partes. Usted va mirando lo positivo y lo negativo, pero también el análisis
de lo que pasó en Francia con la actuación de la selección venezolana. También hay otro criterio, y es Iván García Marrero, que nos habla en Solo Fútbol de ese tema. ¿Qué está pasando? Solo Fútbol con Iván García Marrero. Culmina el torneo internacional Esperanzas de Toulon, ahora conocido como Maurice Ravello, también con lo que fue la primera presencia de un combinado vino tinto. Aclaremos primero, vamos a analizar en estos breves minutos aquí en Solo Deportes Televisión lo positivo, lo que conllevó la presencia del seleccionado venezolano, lo cual a nuestro juicio es importante porque va generando la unión, el cómo trabajar a nivel de selección, convivir en las concentraciones, en la hora de las alimentaciones, los entrenamientos, todo eso va madurando y va haciendo crecer el futuro de nuestros jugadores. Ahora bien, no podemos desfasar y tener en el ambiente informativo que el torneo Maurice Ravello es el gran torneo del mundo. Es un torneo prestigioso que lamentablemente ha perdido prestigio y ha perdido interés para las grandes selecciones. Es por eso que de un tiempo para acá se ha hecho a nivel invitacional con escasas 12 selecciones. 12 selecciones donde la venezolana llegó con un hándicap a favor, hablando en términos hípicos, por encima de las edades que se presentaron el resto de las selecciones, lo cual es un hándicap a favor. El hándicap esto que al final, bueno, tuvo la presencia final frente al combinado francés, el cuadro anfitrión, y que, bueno, ya todos conocemos el resultado. Yo creo que hay que respetar las tradiciones, hay que respetar la historia y indudablemente respetar lo que hicieron otros en tiempos pasados. César Farías estuvo en el Mundial de 2017, lo mismo hizo también Rafael Dudamel, tanto en 17 como en 20, y me parece un poco descabellado que con apenas muy poco tiempo de trabajo ya haya alguien que diga que esta es la mejor selección que Venezuela ha tenido en categorías menores. Creo que son muy buenos jugadores. Tenemos, por ejemplo, el caso de Gerson Chacón, que es el mejor juvenil de los semestres pasados, pero con todo y eso hay que tener mucha ponderación de lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Vienen torneos clasificatorios con las mismas edades. Ahí es donde vamos a calibrar, ahí es donde vamos a tener un panorama más cercano a una realidad concreta. Porque este tipo de torneos son copas más de todo de carácter amistoso, que casi no se juega por... Solo Fútbol. Y ese es parte de este análisis, porque el fútbol tiene contrastes, tiene dos opiniones. Y es bueno lo que Iván García también analiza para darle más realidad a los resultados. Quiero despedir a Rubén Morán, dándole las gracias, esperando que una próxima vez esté en escalones, en buenos sitiales y además, ¿por qué no estar en una Vinotinto en cualquier momento? Gracias, Rubén. Agradeciendo de antemano tantas manifestaciones de cariño, en especial a Pablo Emilio Zapata, con quien he tenido el gusto y el placer de tener una amistad de siempre, con todos los aficionados merideños, a toda mi gente, a toda mi ciudad, a todo mi gentilicio, un fuerte abrazo, espero verlos pronto y deseándoles lo mejor desde siempre. Bueno, fue este pasaje importante de Rubén como futbolista. Le seguimos ahora como técnico, le respaldamos. A ustedes, amables televidentes, un abrazo gigante, un abrazo de gol a la distancia. Nos vemos en la próxima edición de Solo Deportes. Chao.